La noche ha caído sobre Roma, y el Palatino, corazón palaciego del imperio, se ilumina con la luz temblorosa de cientos de lámparas de aceite. El aroma del vino especiado, mezclado con canela y miel, flota en el aire, mientras los esclavos sirven bandejas de plata rebosantes de higos, carnes asadas y pan recién horneado. Los comensales ríen, o al menos lo aparentan. Aquí, la risa no siempre es señal de alegría, sino un escudo para ocultar el miedo. En la cabecera de la mesa, el emperador Cayo César Germánico, más conocido como Calígula, observa a todos con una sonrisa tan amable como peligrosa. Cada gesto suyo puede significar favores o la ruina. A su lado, entre senadores y mujeres de la élite romana, una figura femenina destaca sin esfuerzo: su hermana menor, Julia Libila. Su belleza ha sido mencionada incluso por cronistas que la detestaban. Piel clara, rasgos finos, cabellos recogidos en elaboradas trenzas que brillan bajo la luz dorada de las lámparas. Su postura es perfecta, su voz suave, su mirada calculada. Para algunos, Julia Libila es la viva imagen de la gracia y la educación aristocrática. Para otros, es una mujer tan peligrosa como encantadora, una pieza clave en las intrigas que recorren los pasillos del poder. Y es que en la Roma imperial del año 38 después de Cristo, la línea entre víctima y verdugo era tan fina que podía borrarse en un suspiro. Una sola acusación bastaba para destruir un nombre, y el rumor del veneno podía pesar más que cualquier evidencia. La corte Julio-Claudia se movía en un equilibrio frágil, donde los banquetes podían convertirse en juicios silenciosos y una copa de vino en sentencia de muerte. Julia Libila había crecido sabiendo que cada palabra contaba, que cada gesto podía ser interpretado como un desafío o una sumisión. Y en esa mesa, bajo la atenta mirada de su hermano, se encontraba en el centro de todas las conversaciones, aunque nadie se atreviera a mencionarla directamente. Afuera, Roma vivía bajo un clima de tensión constante. El reinado de Calígula estaba marcado por medidas extravagantes, castigos imprevisibles y purgas políticas. Senadores, caballeros e incluso familiares cercanos habían caído en desgracia sin previo aviso. La muerte, cuando llegaba, rara vez dejaba testigos, y menos aún, respuestas. En ese contexto, el nombre de Julia Libila comenzaba a tejerse en susurros. Algunos la acusaban de haber envenenado a rivales para mantener su posición privilegiada. Otros decían que era una joven atrapada en un juego de poder, donde sobrevivir significaba ensuciarse las manos, aunque fuera solo con rumores. Porque en la Roma de los Julio-Claudios, el veneno no siempre mataba al cuerpo. Muchas veces mataba a la reputación. Una copa de vino, una mirada prolongada, una muerte oportuna, y las sospechas quedaban sembradas. Mientras las copas se vacían y los músicos afinan sus liras, Julia Libila sonríe. Es la sonrisa de alguien que conoce el peligro, pero que también sabe que la belleza y la inteligencia pueden ser armas, armas que, en esta Roma, valen tanto como un ejército o como un frasco de veneno. Y así surge la pregunta que atraviesa los siglos. ¿Fue Julia Libila una maestra del veneno o solo una pieza sacrificada por quienes realmente movían los hilos en la corte imperial? Libila nació alrededor del año 18 después de Cristo, en el seno de una de las familias más poderosas y observadas del Imperio Romano. Su padre, Germánico Julio César, era sobrino de Tiberio y nieto de Marco Antonio por vía materna. Una figura carismática, querido por el ejército y adorado por el pueblo.
Muchos lo veían como el futuro emperador, el heredero natural de la dinastía Julio-Claudia. Su madre Agripina la Mayor era nieta del primer emperador, Augusto, y encarnaba la virtud y el linaje más puro que Roma podía ofrecer. Bella, inteligente y orgullosa, Agripina no era una mujer que aceptara un papel secundario. Sabía que sus hijos, entre ellos Julia Livilla, tenían sangre imperial por todas partes, y que ese linaje, aunque glorioso, era también una condena. La infancia de Julia comenzó bajo la luz de ese prestigio. Creció en un hogar donde las ceremonias oficiales y las victorias militares formaban parte de la rutina. Pero la fortuna de su familia se quebró cuando Germánico murió repentinamente en Antioquía, en Siria, en el año 19. Tenía apenas 33 años. La noticia conmocionó a Roma. El carisma de Germánico y su creciente popularidad habían despertado recelos en Tiberio. Su muerte, oficialmente atribuida a enfermedad, pronto se vio envuelta en rumores de envenenamiento. Según las crónicas, las sospechas apuntaban a Cneo Calpurnio Pisón, gobernador de Siria y aliado del emperador. Para Julia, que apenas contaba con 1 año de edad, aquel suceso marcó el inicio de una vida donde la muerte siempre iba acompañada de intriga. Tras la muerte de su esposo, Agripina la Mayor comenzó una lucha abierta contra Tiberio, acusándole implícitamente de haber ordenado el asesinato. Ese desafío le costó caro. Fue desterrada a la isla de Pandataria, donde años después moriría de hambre, posiblemente por orden imperial. Julia era aún una niña cuando se quedó huérfana de madre y padre, criada bajo la tutela de parientes que también estaban sujetos a la vigilancia y el control del poder central. A pesar de la tragedia, su educación no se descuidó. Como mujer de la élite imperial, Julia Livilla recibió formación en lectura y escritura en latín y griego. Estudió filosofía estoica y retórica, y aprendió música, danza y canto. Se le instruyó en las normas de etiqueta cortesana, en cómo dirigirse a senadores, generales y dignatarios extranjeros. No se trataba solo de preparar a una dama de la alta sociedad, sino de moldear a una representante del linaje Julio-Claudio, capaz de proyectar dignidad y prestigio en público. Creció sola. Formaba parte de una familia numerosa y turbulenta. Sus hermanos mayores, Nerón César y Druso César, fueron acusados de conspiración y murieron en prisión, víctimas directas de las purgas de Tiberio. Su hermana Agripina la Menor sobreviviría para convertirse en madre del futuro emperador Nerón y en una de las mujeres más influyentes y temidas de la historia de Roma. Su otra hermana, Drusila, sería conocida por la estrecha relación con su hermano Calígula, relación que alimentó escándalos y rumores de incesto. Y por supuesto, estaba Cayo César, apodado Calígula, que pasaría de ser un joven popular a uno de los emperadores más temidos de la historia. En este entorno, Julia aprendió que en la Roma imperial los lazos de sangre no garantizaban seguridad. Podían ser un salvavidas o una soga. Las alianzas se tejían y rompían con la misma rapidez con la que se pronunciaba una acusación. Una cena familiar podía ser tanto un encuentro afectuoso como el preludio de una traición. La Roma que la vio crecer era una ciudad de mármol y oro, pero también de cuchillos ocultos tras túnicas bordadas, donde las conspiraciones no eran excepciones, sino parte del funcionamiento normal del Estado. Julia Livilla entró en la adolescencia con esa lección grabada. En la corte imperial, la belleza y la nobleza de cuna podían ser un escudo, o el blanco
perfecto. El año 37 después de Cristo marcó un giro decisivo en la vida de Julia Livilla. Su hermano Cayo César, conocido popularmente como Calígula, ascendía al trono tras la muerte de Tiberio. El pueblo romano recibió al joven emperador con entusiasmo, hijo de Germánico, nieto de Agripina la Mayor, y heredero de una estirpe que aún despertaba un profundo afecto en la ciudadanía. Para Julia Livilla, aquello significó su entrada formal en la vida pública. Ya no era solo una princesa imperial por sangre, ahora era hermana directa del hombre más poderoso del mundo romano. Calígula, en sus primeros meses de gobierno, quiso proyectar una imagen de unidad familiar y exaltación de su linaje. Mandó acuñar monedas imperiales en las que aparecía no solo su propio rostro, sino también el de sus 3 hermanas, Agripina la Menor, Drusila y Julia Livilla. Aquello era inusual. Ningún emperador anterior había otorgado tal protagonismo a las mujeres de su familia en la iconografía oficial. Apareció en ceremonias públicas, desfiles triunfales y banquetes oficiales. Su presencia, junto a la de sus hermanas, transmitía el mensaje de que el nuevo régimen se apoyaba en la pureza de la sangre Julio Claudia. Vestía con la elegancia que dictaban las modas imperiales, túnicas finas, mantos bordados y joyas que hablaban tanto de estatus como de influencia. En la corte, su palabra pesaba más de lo que muchos senadores hubieran querido admitir. Pero la Roma imperial era un escenario donde la gloria y la sospecha iban de la mano. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran rumores venenosos. Los enemigos de Calígula, deseosos de minar su autoridad, comenzaron a difundir historias sobre supuestas relaciones incestuosas entre el emperador y sus hermanas. Las crónicas posteriores, escritas con la tinta cargada de moralidad y escándalo, recogieron esas acusaciones sin pruebas concluyentes. Livilla, pese a su discreción, quedó atrapada en ese halo de sospecha. Mientras tanto, el círculo de mujeres influyentes en la corte era un campo minado. Algunas eran aliadas temporales, otras rivales directas. Entre las más destacadas se encontraba Cesonia, futura esposa de Calígula, y varias damas de la aristocracia que competían por favores políticos y acceso a recursos. Las alianzas eran frágiles. Un gesto mal interpretado podía convertir a una amiga en enemiga. Julia, con su linaje y su belleza, representaba una amenaza para cualquier mujer que aspirara a dominar la atención del emperador. En este ambiente, el veneno se convirtió en un fantasma siempre presente. No era una herramienta nueva en la política romana. Décadas antes, Livia Drusila, esposa de Augusto, había sido acusada, nunca de forma probada, de eliminar rivales mediante sustancias tóxicas. En tiempos de Claudio y Nerón, la figura de Locusta, una envenenadora profesional al servicio de la familia imperial, se haría legendaria. El mito de la mujer envenenadora estaba firmemente arraigado. Mujeres inteligentes, cercanas al poder, acusadas de eliminar discretamente a sus competidores. Julia Livilla, por su posición y por las enemistades que acumulaba, pronto sería incluida en ese patrón, sin que nadie pudiera demostrar nada. En medio de ese juego de poder, su matrimonio con Marco Vinicio fue un movimiento político de gran alcance. Vinicio era un senador respetado, de familia consular, condecorado por sus servicios militares y cercano al círculo de confianza del emperador Claudio en el futuro. La unión no solo reforzaba la posición de Julia en la aristocracia, sino que le otorgaba una red de apoyo más allá de la corte inmediata. En la Roma de los Julio Claudios,
Un matrimonio así podía ser tanto un escudo como una cadena. Pero por muy sólida que pareciera su posición, el peligro nunca estaba lejos. La Roma imperial vivía en un estado constante de conspiración latente, y el favor de un emperador podía evaporarse de la noche a la mañana. Livilla, como tantas figuras de la dinastía, estaba ascendiendo en un escenario donde cada paso la acercaba no solo al poder, sino también hasta un posible abismo. El 24 de enero del año 41, la corte imperial se tiñó de sangre. Calígula fue asesinado por miembros de su propia guardia pretoriana en una conspiración que sorprendió a Roma y dejó un vacío de poder inmediato. Entre el caos, el Senado discutía la posibilidad de restaurar la República, pero las intrigas palaciegas se movieron más rápido. Claudio, tío de Calígula, fue proclamado emperador casi de manera fortuita, hallado escondido tras una cortina por un soldado y llevado bajo custodia al campamento pretoriano. Con Claudio llegaba también la influencia decisiva de su esposa, Valeria Mesalina, una mujer célebre por su juventud, su ambición y su habilidad para moldear el entorno político a su favor. Mesalina era muy consciente de que, en la corte, la mayor amenaza podía provenir de otra mujer, especialmente si reunía tres cualidades: belleza, linaje imperial y aliados poderosos. Julia Livilla poseía las tres. Mesalina, según relatan fuentes antiguas como Dion Casio y Tácito, veía a Julia como una rival directa. No se trataba solo de celos personales. El parentesco de Julia con Germánico y Augusto la convertía en una figura con legitimidad dinástica, capaz de convertirse en un centro de lealtades dentro y fuera del palacio. En un ambiente donde las conspiraciones podían fabricarse con facilidad, eliminar para un posible foco de oposición era un movimiento lógico, aunque despiadado. El clima político del nuevo reinado estaba marcado por purgas silenciosas. Las acusaciones de conspiración, corrupción o adulterio se utilizaban como armas políticas, y las mujeres no quedaban al margen de esta maquinaria. En Roma, la conducta inmoral no era solo un juicio moral, sino una herramienta legal para destruir reputaciones y justificar castigos severos. La trampa contra Julia se tendió con precisión. En torno al año 41 o 42, fue acusada formalmente de mantener una relación ilícita con Lucio Aneo Séneca, el brillante orador y filósofo que en aquel momento también había atraído la atención y la enemistad de Mesalina. La acusación no solo implicaba adulterio, sino también un potencial complot político, un vínculo entre una princesa imperial y un intelectual influyente podía interpretarse como una amenaza para el trono. El veredicto fue rápido y probablemente decidido antes incluso de que Julia pudiera defenderse. La sentencia: destierro a Pandataria, la remota isla en el mar Tirreno, donde décadas antes había muerto su madre, Agripina la Mayor, víctima del exilio impuesto por Tiberio. Para los romanos de la élite, el destierro a una isla no era un simple aislamiento, era una condena lenta, sin espada ni veneno visibles, pero igualmente mortal. Pandataria era un lugar inhóspito, azotado por los vientos, con recursos limitados y sin las comodidades que habían acompañado a Julia toda su vida. El destierro significaba la pérdida total de influencia, de contactos, de la capacidad de intervenir en los juegos de poder que dictaban la supervivencia en Roma. Algunas fuentes posteriores sugieren que para sus enemigos el exilio no era suficiente.
En una corte acostumbrada a cerrar los capítulos incómodos con muertes discretas, dejar viva a una figura como Julia implicaba un riesgo. Los rumores de que habría sido eliminada de forma más directa, ya fuera por orden de Mesalina o de otros interesados en su desaparición, se sumaron al halo de misterio que rodea sus últimos días. No hay pruebas concluyentes, pero en la Roma imperial, las muertes oportunas rara vez eran coincidencias. Así, Julia Livilla, que había paseado entre los mármoles del Palatino y figurado en monedas imperiales, se encontró prisionera del mismo destino que había golpeado a su madre. En la dinastía Julio-Claudia, incluso la realeza podía ser enterrada en vida, confinada a una isla hasta que la memoria de su nombre se desvaneciera. El destino de Julia Livilla se pierde entre las brumas de la historia, envuelto en versiones contradictorias que dejan más preguntas que respuestas. Algunas crónicas afirman que, en torno al año 42 o 43, el emperador Claudio ordenó su ejecución de manera directa. Otras sostienen que no fue un acto público, sino un estrangulamiento silencioso en la soledad de Pandataria, llevado a cabo por manos leales a la corte. La versión más extendida, sin embargo, habla de un final más sutil y difícil de rastrear: el envenenamiento. El veneno, en la Roma imperial, era una herramienta política tanto o más eficaz que la espada. Tenía la ventaja de evitar juicios públicos y de disfrazar una muerte como enfermedad. Entre las sustancias más empleadas se encontraba el arsénico, fácil de mezclar en el vino o en la comida, cuyos síntomas podían confundirse con fiebres o problemas digestivos. También la cicuta, conocida desde tiempos griegos, y las cantáridas, un polvo elaborado a partir de escarabajos secos que provocaba hemorragias internas. Todas ellas eran difíciles de detectar en una época sin conocimientos avanzados de toxicología. En el caso de Julia Livilla, el contexto político apunta a una enemiga concreta: Mesalina. Antes de su propia caída en desgracia, la esposa de Claudio ejercía un control férreo sobre quién vivía y quién desaparecía del tablero imperial. Su rivalidad con Julia no era solo cuestión de celos, sino una cuestión estratégica. Mantener a salvo su posición implicaba borrar a cualquier mujer con suficiente legitimidad y carisma para convertirse en alternativa al trono. No sería la primera vez que una figura política en Roma utilizara el veneno para resolver disputas. La ironía es que, cuando una mujer caía bajo esta sospecha, sus enemigos podían cerrar el círculo de difamación. Acusaban a la víctima de haber sido envenenadora antes, justificando así su eliminación. En el caso de Julia, las insinuaciones de que habría eliminado rivales en tiempos de Calígula reforzaban la narrativa oficial de que su muerte no era un crimen, sino un acto de justicia preventiva. Sin embargo, al analizar las fuentes, surgen matices importantes. Tácito, Suetonio y Dion Casio ofrecen versiones fragmentarias, escritas décadas después de los hechos. Cada uno filtró la historia a través de su propia agenda política y del clima moral de su época. Tácito, crítico del poder absoluto, tendía a mostrar a las mujeres influyentes como piezas de un juego corrupto. Suetonio, aficionado al escándalo, realzaba los rumores más sensacionalistas. Dion Casio, escribiendo ya en el siglo III, recopiló relatos anteriores mezclando hechos y leyendas. Ninguno de ellos, en consecuencia, ofrece una prueba irrefutable de lo ocurrido. Lo que sí es seguro es que, tras su destierro, Julia Livilla desapareció de los registros oficiales. No hay constancia de su regreso a Roma, ni de un perdón imperial,
ni de una vida posterior en otro lugar del imperio. Ese silencio absoluto es, en sí mismo, una señal. En la política Julio-Claudia, los nombres incómodos no quedaban en suspenso, se borraban. Y así queda la pregunta que atraviesa el tiempo. ¿Fue Julia Livilla una jugadora peligrosa que supo usar el veneno hasta que éste se volvió contra ella? ¿O simplemente una víctima más del veneno político que recorría las venas del imperio? Roma no ofrece respuestas definitivas, y quizá, en una corte donde la verdad era tan maleable como el oro que adornaba sus palacios, esa duda sea la única certeza posible. La historia oficial, escrita por cronistas y senadores, relegó a Julia Livilla a un papel secundario. En los libros, su nombre apenas aparece junto al de sus hermanas, eclipsado por figuras más recordadas como Mesalina, símbolo de ambición y escándalo, o Agripina la Menor, emblema de poder e intriga. En la narrativa popular de la Roma imperial, Julia quedó atrapada en un espacio difuso, demasiado influyente para ser ignorada, pero no lo bastante para que su vida se narrara en detalle. Su destino, sin embargo, no fue excepcional en su linaje. Las mujeres de la dinastía Julio-Claudia compartían una paradoja letal. El prestigio de su sangre les abría las puertas de la influencia, pero esa misma sangre las convertía en amenazas permanentes para quien ostentara el poder. Agripina la Mayor murió de hambre en el exilio. Drusila fue convertida en objeto de culto y murió joven. Agripina la Menor terminó asesinada por su propio hijo, el emperador Nerón. Julia Livilla solo fue una más en esa lista de mujeres que, por nacer en la familia más poderosa de Roma, vivieron al filo de la traición y la sospecha. La imagen que se proyectó de ella estuvo teñida por un arquetipo que Roma utilizó con frecuencia: la mujer envenenadora. Esta etiqueta, más que describir hechos probados, servía como arma política. Bastaba con insinuar que una mujer había usado veneno para que quedara desacreditada, reducida a un papel de manipuladora y criminal. Era una acusación que, en la mentalidad de la época, unía lo femenino con lo letal, la seducción con la traición. Para sus enemigos, acusar a Julia de envenenadora era más útil que demostrar cualquier delito concreto. Es posible que Julia Livilla fuera inocente de esos cargos. Tal vez nunca tocó un frasco de veneno ni ordenó la muerte de nadie. Pero en el clima de intrigas de la Roma imperial, la inocencia no era un escudo. Su belleza podía atraer miradas, su inteligencia podía tejer alianzas y su linaje podía inspirar lealtades. Y todo ello, en conjunto, era suficiente para sellar su condena. Su vida fue un ascenso fulgurante, seguido de un borrado meticuloso. Pasó de ser retratada en monedas imperiales y saludada en ceremonias públicas a desaparecer sin dejar rastro, confinada en una isla donde el mar amortiguaba cualquier grito. El último techo que conoció no fue el artesonado de un palacio, sino el cielo gris de una isla prisión, donde los días se repetían entre el viento y el silencio. Allí, los secretos que Roma no quería recordar se desvanecieron con ella. Y así, la figura de Julia Livilla nos deja una pregunta que viaja a través de los siglos. ¿La recordamos como realmente fue o como sus enemigos quisieron que la recordáramos?